Saludamos a los hermanos que están aquí presentes, los que están conectados en el vivo, les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, bendecimos el nombre del Señor. Como siempre le pedimos al Señor, a través de su Espíritu Santo, que nos ayude a escudriñar la palabra. Como dijimos, hermano, una oportunidad, cuando salgamos de este lugar, queremos salir entendiendo lo que hemos oído, para poder ponerlo por obra, para poder compartirlo. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Yo quiero que juntos podamos escudriñar Jueces, capítulo 3, verso 1 y 2. Jueces, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Vamos a leer esta palabra. Dice la palabra del Señor: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Aleluya. Te alabamos, Jesús, te damos gracias por poder estar aquí, gracias por esta tu casa, Dios. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos por aquellos que no han podido venir, Señor, que han dispuesto su corazón para estar aquí, no lo pueden hacer, que tú le alcances de tu gracia. Enviamos tu bendición a su hogar, a su casa, a su vida. Sánalos si están enfermos, restáuralos, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendecimos en tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. A ti la gloria, la honra y la alabanza, haz como quieras, porque es para ti esta reunión. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Para qué dejó Dios a nuestros enemigos? ¿Te preguntaste alguna vez por qué Dios no derrota a estos enemigos una vez por todas? ¿Para qué dejó Dios a los enemigos? Sabiendo, como vamos a través de la palabra, vamos a ver que Él tiene todo poder para hacerlo, Él tiene toda autoridad para hacerlo. ¿Por qué o para qué dejó Dios a nuestros enemigos? Aquellos que no son de sangre y carne, porque sabemos que nuestros enemigos no son de carne ni sangre, sino enemigos espirituales. Amén. Yo espero que te hayas dado cuenta y que dejes de discutir con aquellos que te enfrentan, que dejes de discutir con carne y sangre, porque no son esos nuestros enemigos. Nuestros enemigos, como dice la palabra de Dios, es aquellos que están en las tinieblas, aquellos que están en las regiones celestes. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha. Esos son nuestros enemigos. No lo que te enfrenta, no lo que te hacen la guerra aquí en la tierra, sino en los aires. Él mismo declara el Señor en Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea que Él tiene autoridad para destruir todo enemigo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Él tiene autoridad, lo puede destruir en un soplido, puede destruir a todos los enemigos. Dice el verso 12. Como dijimos, no tenemos lucha contra carne y sangre, entonces tenemos que obrar espiritualmente. Ahora, el verso 8 de Isaías 44 dice, no teman ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino hay yo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, yo no conozco ninguno. O sea que no hay fuerte como nuestro Dios. O sea, si nosotros nos tomamos de esta palabra, ¿por qué deja Dios los enemigos? Bueno, como vemos, hermano, la pregunta es, si no hay Dios fuera de Él, si no hay nadie más fuerte que Él, ¿por qué no destruye de una vez por todas a los enemigos y nos deja en paz? Bueno, vamos a ver a través de la palabra, porque leímos en Jueces 3:1, estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Quién las dejó? Jehová. Él las dejó. Dice, ¿para qué? Para probar con ella Israel a todos aquellos que no han conocido las guerras de Canaán. Conforme a lo que leímos, Dios deja a nuestros enemigos, ¿para qué? Para probarnos. Hola. No lo deja para destruirnos, lo deja para probarnos. ¿Para qué? Dice, como hemos leído, Jueces 3:1a, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas Israel. Y nos dice el propósito.
de esta prueba. Jueces 3:4. Y fueron para probar con ella Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces quiere decir que Dios dejó a los enemigos para probarnos a ver si vamos a obedecer sí o no los mandamientos de Él. Más claro imposible. No los deja porque sí, no los deja porque se le ocurre, lo dejó para probarnos, a ver si vamos a guardar sus mandamientos o no, a ver si le vamos a creer a Él o no. Por eso los dejó. Si no, tranquilamente lo podía haber destruido, porque Él dijo claramente, no hay otro como Él, no hay Dios fuera de Él. Por eso, hermano, Dios no lo dejó. Aquellos que te hacen la guerra espiritualmente, aquellos que los levanta el enemigo, solamente para probar a ver si vos vas a creer en el Señor, si vas a creer en los mandamientos, si vas a cumplir y vas a obedecer sus mandamientos. O sea que dejan a nuestros enemigos espirituales, sigan viviendo y coleando para probarnos. Ahora, ese no es el único propósito. También dejan a nuestros enemigos espirituales para que conozcamos la guerra espiritual y la enseñemos. Hola. Cuando hay alguien, hermano, en el nombre de Jesús que dice, estoy mal, bueno, no, enseñale a hacer guerra espiritual. Enseñale que haga guerra espiritual. Ay, pastor, pero eso solamente solo he entendido. No, la palabra es bien clara. Él dejó a los enemigos para que le enseñemos la guerra espiritual, para que la aprendamos y para que la enseñemos. Ay, no, esos son los que están en el grupo de guerra espiritual. No, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer guerra espiritual. Mira, Jueces 3, 1b al 2, dice, para probar con ella Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Es claro? Como el agua clara. O sea, que aquel que no conoce la guerra espiritual, hermano, la tiene que aprender. Porque cuando está solito, va a tener que hacer guerra espiritual. Hola. Cuando estamos juntos, cualquiera puede decir, ayúdame a hacer guerra espiritual, ayúdame a luchar contra esto, pero cuando está solo, tendrá que enfrentar al enemigo él solo. Por eso tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Conforme al autor de Jueces, Dios deja a nuestros enemigos no solo para probarnos, para saber si vamos a obedecer o no los mandamientos, sino también para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra. Y recordemos siempre que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre y carne. Hola. A veces veo que hay cristianos que no lo entienden. Se pelean entre hermanos, se pelean entre parientes, se pelean entre vecinos. No es la guerra con carne y sangre. ¿Cuándo lo va a entender? Deja que el otro haga lo que quiera, deja que el otro grite, que salte como un mono, déjalo. Déjalo, que salte, que haga lo que quiera. Tú tienes un arma que él no tiene, tú tienes una autoridad que él no tiene, aleluya. Por eso tenés que aprender a hacer guerra espiritual, tenés que aprender cómo es la guerra espiritual. ¿Contra qué luchamos? ¿Para qué el Señor dice que tomemos la armadura? Hermano, en el nombre de Jesús, algunos andan desprevenidos, algunos andan sin la armadura. Ay, pastor, ¿será que ustedes la repartieron un jueves y yo no vine? La armadura es espiritual. Es una armadura que Dios nos da, hermano, contra las acechanzas del enemigo. Por eso algunos son destruidos, porque están peleando de igual a igual. No, tú tienes ventaja, aleluya. Tú tienes una ventaja que el enemigo no tiene. Por eso tenés que entenderlo. Mira, dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aleluya. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son físicas, son espirituales. Orá, reprendé, atá, en el nombre de Jesús. Aprende a hacer guerra espiritual, porque eso te va a llevar a la victoria. Conforme al autor de Jueces, te nos deja a nuestros enemigos para que enseñemos la guerra a los que antes no la habían conocido. Mira, repasemos un poquito lo que vimos hasta aquí. Dios nos destruye a nuestros enemigos espirituales porque a través de ellos nos prueba. Le hemos leído que estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Dios nos destruye a nuestros enemigos para saber si vamos a guardar o no su mandamiento. Como leímos, Jueces 3, 4a, y fueron para probar con ella a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Dios nos destruye a nuestros enemigos, hermanos, para que el linaje, aquellos que no sabían hacer la guerra espiritual, como aquellos que vinimos por primera vez a una iglesia
evangélicos dijimos, ¿qué es la guerra espiritual? ¿Cómo es la guerra espiritual? Bueno, tenemos que enseñársela. Hola. Tenés que enseñarle a hacer guerra espiritual, no que dependa de ti. Hola. No, yo quiero que dependa de mí, cualquier cosita que me llame. No, hermano, enseñale a que haga guerra espiritual él. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es enseñar a pescar. El primer pescadito, vení que yo te enseño. Como yo le dije una vez a mi hermano en Cristo, que ya está con el Señor, Domingo Ibañez, me dice, Carlito, ¿me enseñás a pescar? Sí. Vení, mira, hacé la cañita así, pones esto acá, vos pones el anzuelito, le pones acá, tirá la cañita. Vino al rato y me dice, Carlito, no, ya te enseñé, ahora pesca vos. Hermano, que no dependan de ti, que dependan del Señor. Que dependan del Señor, que no dependan de ti. Que comiencen a caminar solo, que comiencen a hacer guerra espiritual, que sepan que ellos tienen autoridad, que sepan que tienen poder para destruir al enemigo. Porque para eso el Señor dice que dejó los enemigos, para que aprendamos a hacer guerra espiritual. Aleluya. Dios nos destruye al enemigo, a ver si vamos a guardar, sí o no, los mandamientos. Por eso Dios solo quiere que conozcamos la guerra espiritual nosotros y nuestros hijos también, sino también que la enseñemos, Esto concuerda con lo dicho por Dios a Abraham. Mira, dice Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de mí, que guarden el camino de Jehová. El deseo de Dios es que sus enseñanzas sigan, que no mueran en ti, que no queden en ti. Todo lo que aprendiste lo tenés que dar. Hola. Hablo con fundamento. Un día envió a uno de los líderes, le digo, andá y enseñale a este hermano que cómo es la bendición, cómo tiene que hacer. Y dice, sí, después a mí, como que se le iba a terminar la bendición si enseñaba. Hermano, cuanto más des, más vas a recibir. Cuanto más enseñes, más Dios te va a capacitar. Enseñá, bendecí, estamos para bendecir. Por eso, algunos no, quiere que dependan de ellos, que los llamen siempre a ellos, que cualquier cosita, no hermano, que caminen solos, que comiencen a hacerle la guerra espiritual al enemigo, que comiencen a defenderse solos. Eso es lo que quiere el Señor, por eso dejó los enemigos. Porque yo siempre me pregunté, ¿por qué no lo destruye de una vez y nos quedamos tranquilitos y vivimos en paz? Pero entonces el Señor dice, ¿sabés para qué lo dejé? Para saber si me vas a obedecer o no, si vas a guardar mis mandamientos o no. Para saber si vas a enseñar la guerra espiritual, si la querés aprender. Yo no me quiero meter. Un día alguien dijo, en el seminario había alguien que dijo, yo quiero estudiar demoniología. Yo no me quiero meter con los demonios. No, quédate tranquilo que los demonios se van a meter con vos. Hola. Y cuando te enfrente un demonio, ¿qué vas a hacer? Voy a llamar a lo del equipo de liberación. Voy a llamar a lo de sanidad interior. No tenés que llamar a nadie. Dios te está capacitando a ti para que aprendas la guerra espiritual. Para que tú hagas guerra espiritual. Por eso es importante saberlo. El deseo de Dios es que enseñamos las cosas. Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que todo lo que Dios escribió en su palabra es para que lo aprendamos. Hola. No, que lo aprenda otro, que lea otro, que pelee otro. Ya te vas a enfrentar a alguien, hermano, y vas a tener la necesidad de saber cómo pelear en esta guerra espiritual. Porque la lucha, vuelvo a decirte, no es contra sangre y carne, no es contra los que se levantan en contra tuyo. Es allá arriba donde tenemos que vencer. Es allá arriba donde hay que pelear. Y para eso tenemos que saber hacerlo. Tenemos que saber hacerlo. Ahora, Dios nos preparó y pertrechó para enfrentar esta guerra espiritual. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Aleluya. No es mi fuerza, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi sabiduría como creen algunos. Ya aprendí cómo es esto, ya sé cómo se maneja esto. Hermano, no es con tus fuerzas, es con la fuerza del Señor, es con la sabiduría del Señor. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, el apóstol Pablo no solo lo compartió a los efesios, sino que lo puso por obra en su propia vida. Mira, dice Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Aleluya!
No necesito del otro. Oh, hermano, ¿cuándo lo vas a aprender? ¿Cuándo vas a aprender a tomar vos la leche por tu propia cuenta? ¿Querés todavía el biberón? ¿Querés todavía el chupete? Comenzá a caminar, comenzá a luchar, comenzá a defenderte espiritualmente, aleluya. Porque Pablo dice claramente, dice, para lo cual trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Déjala que actúe la potencia de Él en vos. Te vas a asombrar, hermano, te vas a asombrar. Como el enemigo cuando se levante en contra tuyo, te vas a asombrar la autoridad que Dios te dio. Te vas a dar cuenta que Dios te ha dado autoridad de verdad. Por eso es importante, hermano, entender que Él dejó los enemigos para que aprendamos a hacer guerra espiritual. Aprende a hacer guerra espiritual. Mira, debemos permitir que el poder de la potencia de Cristo actúe en nosotros. Dice Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que tú dejes actuar, así vas a triunfar. Hola. Muchos andan escapándose del enemigo, muchos andan escapándose de las pruebas, muchos andan, ¿por qué? Porque no se dan cuenta de lo que Dios está diciendo a través de esta palabra. Escucha bien. Dice, y aquel, y no sé acá si está con mayúscula, pero en la Biblia está con mayúscula, aquel es Jesús. Quizá tuvimos el error, yo se lo mandé con minúscula a ella. ¿Está con mayúscula? Yo se lo mandé con minúscula, pero ella lo escribió con mayúscula. Aquel está con mayúsculas porque está hablando de Cristo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que dejé actuar, así vas a tener la victoria. Hola, ay, que se levantaron contra mí, pastores. ¿Por qué no te das cuenta? No estás dejando fluir el poder de Dios que está en tu vida. Ay, tengo que llamar al hermano de liberación. Ay, tengo que llamar al hermano de guerra espiritual. No, no tenés que llamar a nadie. Tenés que dejar que ese poder que está en ti actúe porque está en ti. ¿Tenés a Cristo? Entonces está en ti. Si no tenés a Cristo, ¿qué estás haciendo acá? Hola. Si estamos acá porque tenemos a Cristo, aleluya. Si no estaríamos una piletita ahí disfrutando, ¿o no? Estamos aquí porque tenemos a Cristo, aleluya. Y yo quiero decirte algo, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Cómo Dios confirma su palabra? ¿Cómo Dios confirma su palabra? ¿Cómo Dios confirma la inquietud de nuestros corazones? ¿Sabe que el día jueves acá enfrente, en el velatorio, había un servicio? Y esa gente que estaba ahí tuvieron que ir sí o sí porque no le quedaba otro remedio. Hola, ¿me estás entendiendo? Por eso cuando venimos por voluntad a la casa del Señor, dale gracias. No vengas porque estás obligado a hacerlo. Vení porque lo alabás, porque lo bendecí, porque lo amás. Aleluya. Por eso Dios cumple su palabra, hermano. Él ha levantado un pueblo para que le adoremos, para que le podamos bendecir. Y hoy te está enseñando a hacer guerra espiritual. A hacer guerra espiritual. Por eso dice que debemos permitir que la potencia de Él actúe en nosotros. Ciertamente el Señor nos dio poder y autoridad, hermano, para a través de la guerra espiritual tener victoria. Y para poder mantenernos firmes debemos vestirnos de toda la armadura. Dice Efesios 6:11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestite de la armadura de Dios. No hace falta que te la lea, amén. La conocemos de memoria. El casco, la espada, el escudo, el calzado. Es una armadura espiritual. Es una armadura espiritual. Por eso, hermano, aprende a hacer guerra espiritual. Para eso dejó los enemigos del Señor. Ay, no, tengo que llamar al hermano. No, vos tenés que llamar al Señor, tenés que llamar al Espíritu Santo para que te dé la autoridad, hermano, que está dentro tuyo. Ya está en tu vida. Hola. No, lo que pasa es que yo todavía no recibí el bautismo, pastor, del Espíritu Santo. Hermano, en el nombre de Jesús, te vas a dar cuenta cuando un demonio se te pare de frente. Hola. Ya te vas a dar cuenta ahí, hermano, que tenés autoridad. Vas a darte cuenta que la autoridad te la da Dios, no te la da un hombre, no te la da una mujer, no te la da una enseñanza, te la da el Espíritu Santo. Cuando vos necesites el Espíritu Santo saldrá a defensa tuya. Pero para eso tenés que conocer la guerra espiritual. Por eso el Señor dejó los enemigos. Yo quiero concluir, pero quiero que te vayas de este lugar sabiendo que tenés autoridad contra el enemigo.
Ya Dios te dio autoridad. Dice, te doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada, y gracias a Dios que dice nada, porque si hubiese puesto algunas cosas estaríamos en el horno. Pero dice, nada te dañará. Hola, nada te dañará. Por eso hemos visto que Dios dejó a nuestros enemigos espirituales, aquellos que no son de sangre y carne, para probarnos. Leímos en Jueces 3:1, estas pues son las naciones que dejé a Jehová para probar a ellas a Israel. ¿Qué somos nosotros? El nuevo Israel de Dios. Porque si no sería para ellos nada más. Hola. Por eso digo, hermano, toma la palabra porque es para vos. La palabra es viva y eficaz. No es para ese tiempo nada más. Dios nos habla permanentemente a través de la palabra. Y es para nosotros, para los que la estamos oyendo, para los que la estamos escuchando. Por eso, en segundo lugar, Dios dice cuál es el propósito de dejar a nuestros enemigos. Jueces 3:4 dice, y fueron para probar con ellos Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. O sea que cuando un enemigo se te levanta, es Dios que te está probando a ver si le vas a creer a él. Hola. Si le vas a obedecer, si le vas a creer, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Pero si no conoces la palabra, hermano, el enemigo se mata de risa. El enemigo te cita la palabra y se mata de risa. Por eso algunos que no conocen la palabra están corriendo de aquí para allá porque no entienden que Dios le dio autoridad. Dios te ha dado autoridad. Vimos que no destruya a nuestros enemigos, dice en Jueces 3:2, para que el linaje, la descendencia de los hijos de Israel conociesen la guerra espiritual. Para que puedan saber defenderse. Enseñale a tus hijos, enseñale a tus nietos a defenderse. Hola. Que el enemiguito que se le levanta en la escuela no tiene que luchar contra él, tiene que luchar espiritualmente. Hermano, en el nombre de Jesús, cuando nosotros nos damos cuenta que la lucha no es contra sangre y carne, tenemos la victoria. Descansamos en el Señor. Se levante quien se levante, por más autoridad que tenga. Tú tienes algo que Él no tiene. Como cantamos a veces, yo tengo algo que el mundo no tiene. Bueno, ponelo por obra. Hermano, aprende a defenderte espiritualmente. En cuarto lugar, Dios dice que enseñemos a los que antes no habían conocido la guerra espiritual. Hacer guerra espiritual, debemos permitir que el poder y la potencia de Cristo actúen en nosotros. El Pablo ya nos dio el consejo, Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo según la potencia de Él, la que actúa poderosamente en mí. Déjalo actuar a Él. Algunos no lo dejan actuar, hermano, porque no le creen. No le creen. No, pero esto está muy lindo, está muy bien, pero yo me tengo que defender, me dijeron un día. No, no te tenés que defender. Jesús dijo, mía la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Y por último, una promesa de Dios. Escucha bien. Y escucha bien y grábatelo. Isaías 41:11-13. He aquí, y por eso digo que Dios nos habla a nosotros, no a lo de ese tiempo nada más. Escucha bien lo que te dice Dios en esta tarde. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Aleluya. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Te lo voy a leer de vuelta y te lo voy a leer bien lento para que se te grabe. Para que te lo grabes. Palabra de Dios, para cuando se levante alguien contra tuyo. Cuando alguien, hermano, crea que tiene poder para enfrentarte. Dice Dios en esta tarde a cada uno de los que escuchamos, a ti que estás a través del vivo también y que estás escuchando esta palabra. Dice Isaías 41:11-13. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Si había alguien que te hacía la guerra, descansa en el Señor.
Si había alguien que estaba levantándose en contra de ti, déjalo que salten. Yo digo, deja que salten como un mono, déjalo que salten, déjalo. Que salten como quieran. Que digan lo que quieran, que inventen lo que quieran, aleluya. Dios está contigo como poderoso gigante. Basta que tú estés con Él. Ese es el secreto. Por eso muchos son vencidos porque no están con Él. Porque no le creen al Señor. Siguen peleándose, siguen enfrentándolos humanamente. Hermano, no enfrentes humanamente a nadie. La guerra no es contra sangre y carne. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos enseña a hacer guerra espiritual. Ay, pastor, yo me perdí el curso de guerra espiritual. Bueno, hoy te lo recibiste en un tiempito corto. Yo espero que hayas aprendido, hermano, a darte cuenta que Dios dejó los enemigos para que tú puedas obedecerle y para que aprendas a hacer guerra espiritual. No te pelees más con tus seres queridos. Deja de pelearte con tus seres queridos. ¿Cuándo lo vas a entender? Que la lucha no es contra ellos. Que la lucha no es contra el encargado de la fábrica. La lucha no es contra el dueño del edificio. La lucha no es contra el empleado mayor. Cuando vos, hermano, peleas espiritualmente, te das cuenta que es una realidad. Aleluya. De repente se vuelven mansitos, de repente te obedecen, de repente, hermano, empiezan las cosas a cambiar, pero tenés que darte cuenta que si vos seguís luchando humanamente, Dios no te va a respaldar. Porque no estás entendiendo para qué dejó a los enemigos. Así que dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, por haber entendido que la lucha no es contra carne y sangre, por saber ciertamente que el Señor está contigo, que Él te ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal. Padre, te alabamos, te bendecimos, queremos darte gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña esta realidad. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí vencemos, Señor, cuando oramos, cuando reprendemos, cuando atamos en tu nombre. En tu nombre lo hacemos, Padre. Todo aquel que se enfrenta, como dijiste en tu palabra, Padre, serán como cosa que no es, serán como nada delante de ti. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos piedad para aquellos que se enfrentan a tu palabra. Te pedimos piedad para los que están causando división. Te pedimos piedad, Señor, para aquellos que quieren destruir tu palabra. Te rogamos por ellos, Padre, los ponemos delante de ti. Para que tú, Señor, ilumines sus mentes, que el enemigo, Señor, deje de influir sobre sus vidas, decorre el velo que el enemigo ha puesto en su mente para que puedan entender tu palabra. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Y si estás aquí o a través del vivo y quieres encontrarte con este Cristo de poder, este es el día que Él ha preparado para que tú tengas un encuentro personal con Él. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todos mis pecados. Recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Quiero conocerte, Jesús, para adorarte, para bendecirte, para servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste tu oración, no repita, voy a hacer una oración por ti. Padre, tu palabra dice que aquel que recibe a Cristo es hecho un hijo, una hija tuya. Yo te pido por aquellos que hicieron esta oración, que tú te reveles a sus vidas, revélate a sus corazones, Padre, yo los bendigo en tu nombre, sánalos si están enfermos, restaura sus vidas, si están apartados que se vuelvan a ti, atráelos con cuerdas de amor, como dice tu palabra, atráelos, papá, en el nombre de Jesús, los bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Nadie tocará tu gloria, somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer, compartir este Cristo de poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Tomen asiento, hermanos, vamos a orar por las necesidades. Le pedimos al Señor que obre milagros. Estamos a los pies del hacedor de milagros. Dios dice en su palabra que Él es el que hace que las cosas sucedan. Amén. Creemos que para Él nada es imposible. Así que oramos, Padre, creyendo que nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Sana, salva, libera, crea órganos nuevos si es necesario, Padre, porque tú tienes poder para hacerlo. Toda la gloria será para ti, toda la honra será para ti, toda la alabanza será para ti. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, saludamos a los hermanos que nos acompañan hasta aquí.
Gracias por su compañía. Los invitamos para que el día jueves podamos seguir escudriñando esta hermosa palabra del Señor. Dios los bendiga y los guarde. Vamos a pedir a Norma que venga.